Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en Somos lo que conversamos, SQC, una nueva semana. Desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión, acá en su sede de Santiago. A nuestros contertulios tradicionales, voy a cambiar el orden, siempre presento primero los contertulios, pero atendido la dignidad y categoría de nuestro invitado de hoy, los parto presentándolo. Don Ricardo Lagos Escobar, muy bienvenido. Las presentaciones sobran, pero para ser formal, abogado, doctor en economía, presidente de la República entre los años 2000 y 2006. Para muchos, Capitán Planeta. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y el resto de nuestros contertulios tenemos hoy día completo el staff, con Patricia Arancibia Clavel, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones, entrevistadora sagaz. Ay, gracias. Hola, Pati, bienvenida. Hola. Don Sergio Mico, abogado, cientista político, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hola, Sergio, muy buenas. Bienvenido. Y por último, nuestro último contertulio de siempre, don Luis Eduardo Escobar, economista, tanto abogado, economista, candidato a doctor en economía y asesor de empresas. Hola, Luis Eduardo. Hola, gracias, bienvenido. Bueno, y yo quiero partir presentando el libro que quizás como excusa nos convoca. Así lo vivimos, la vía chilena a la democracia, de don Ricardo Lagos Escobar, aquí con nosotros, y con la excusa de este libro vamos a conversar sobre política, sobre actualidad, pero sin perder la referencia del libro, que es la historia de los últimos 40 años de política, ¿no? Pati, ¿por qué no abres el...? No abro el fuego. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a don Ricardo que esté con nosotros y en segundo lugar también felicitarlo porque es muy bueno que las figuras públicas dejen testimonio de lo que han realizado, digamos, en su obra pública. Yo leí el libro de don Ricardo, me parece interesante, entretenido, de repente un poco fuertón en algunos términos, pero es un libro que obviamente aporta. Y como sé que hay miles de preguntas, yo quiero hacer dos, enfocarme en dos temas. Uno que son macros, ¿eh? Uno que tiene que ver con el tema del libro en cuanto a la transición. Para muchos la transición terminó en marzo de 1990, después de que el itinerario de la Constitución de 1980 se había logrado. Y esa es una postura que tiene muchísima gente, especialmente la centro-derecha, y que de alguna manera fue avalada, no fue avalada, pero hubo grandes discusiones, hasta que se llegó a su periodo con la Constitución del 2005, y ahí se dijo, sí, aquí termina la transición. Entonces, me interesaría, don Ricardo, hacer un planteamiento en torno a ese tema. ¿Se acabó la transición? ¿Se cumplió el itinerario de la Constitución de 1980? Digamos que la Constitución del 80 en dos enclaves autoritarios desapareció. Y la Constitución del 80, salvo uno, que cuando firmé el decreto por el cual se establecía las reformas constitucionales del 2005, lo señalé. Queda pendiente porque fracasamos en encontrar un acuerdo respecto al sistema binominal. Sí. Pero para responder el fondo de la pregunta de Patricia, yo diría que la Constitución, por definición, es el cuerpo legal por el cual aprendemos a procesar las diferencias. Eso es la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo procesamos los que pensamos distintos? Pensamos todo igual. Una lata, además. Una lata, no hay nada, para qué tener Constitución, ¿verdad? Y por lo tanto, creo esto muy importante porque
la Constitución del 80 en la forma que se estableció, como dijo en una ocasión Patricio Berwick, es ilegítima en su origen, de mi punto de vista, dijo. Pero tengo que reconocer que está vigente en Chile hoy. Y por lo tanto, así como yo exijo que se me respete cuando digo que es ilegítima, tengo que aceptar respetar a aquellos que dicen que es legítima. Entonces, efectivamente, yo me propuse cambiar los enclaves autoritarios. Los senadores vitalicios y designados, porque a la gente ahora se le olvida un poco eso. Cuando le dicen, ¿y por qué no hizo tal cosa cuando fue presidente? Porque no tuve mayoría nunca en el Senado, porque estaban los senadores vitalicios y designados. Y eso me impedía tener mayoría. Por lo tanto, estaba el Consejo de Seguridad Nacional, donde había 4 civiles y 4 representantes de las instituciones armadas en un plano de paridad absoluta, en donde para poder despedir a los altos mandos de las Fuerzas Armadas había que tener el acuerdo de ese cuerpo de 8 personas, etc. Entonces, me pareció esencial abocarme a eso, a terminar con los enclaves autoritarios. Muchos amigos míos me dicen, es que se necesita una nueva constitución. Y yo le digo, claro, usted no puede decir eso ahora, porque ya no hay enclaves autoritarios. Porque si no, la demanda suya en la calle habría sido abajo los enclaves autoritarios. Pero la pregunta, don Ricardo, perdón. Ahora, ¿terminó la transición? Entonces yo le podría decir, sí, terminó el 2005. Pero usted se da cuenta, Patricia, que todavía el tema no está resuelto del todo porque el binominal pena. Y si algo caracterizó los primeros 20 años o 22 años desde que Patricio Aylwin asumió el poder, es un sistema electoral que ha significado que como en cada lugar normalmente hay empate, se elige uno de aquí, uno de allá, y hay quórums altos para cambiar la Constitución, cosa que tampoco se logró cambiar, usted junta las dos cosas y le da derecho a voto a la derecha. Entonces, ese derecho a voto y a veto, ese derecho a veto creo que nos coloca en una situación tremendamente compleja y difícil, porque cualesquiera que sean los otros temas que queremos tocar, hay un segmento del país que puede decir veto, y a partir de eso no se puede cambiar. Entonces creo que acá estamos en presencia de una caldera. Cuando yo veo lo que ocurrió el año pasado, las protestas, que no son estudiantiles, fueron mucho más profundas que eso. Cuando veo eso, digo yo, aquí tenemos un tema complejo, porque se están acumulando tensiones, y el año pasado hubo una explosión. Ahora hay una cierta tranquilidad, pero no se resolvieron los temas. Y por lo tanto, me atrevería a decir que mientras no resolvamos este tema del binominal, vamos a seguir teniendo todavía una tarea pendiente para decir, cerramos la transición. Y esto dicho por mí, que escribí un librito una vez que se llamaba Después de la transición, allá por el año 94. Déjame hacer don Ricardo, y cuando usted firmó ese decreto después de negociar las reformas, ¿no? ¿Vislumbraba que esto iba a ser, esto pendiente del binominal iba a ser una bomba ahí en el corazón? Sí, lo dije cuando promulgué aquello. Que faltaba, pero el nivel... Y que a la larga dije, tendrán que ser otros los que lo hagan, ¿no? O sea, se va a abrir camino a eso, porque ese tema... Ahora, tengo otra forma de decirlo. Un presidente de la República, su discurso más importante es el mensaje del 21 de mayo. Yo fui presidente 6 años, 6 mensajes presidenciales. En 4 de los 6 dije, hay que cambiar el binominal, será un cáncer que corroe la democracia chilena. Usé la palabra tal cual. Y dije algo más fuerte en un momento dado, que me salía el libreto, o sea, eso no estaba escrito en lo que tenía que leer, dije. Y mientras no se cambie, vamos a tener muchos senadores designados, como los que estoy viendo en esta sala recién elegidos.
Espérate, me falta la última parte. No, porque, pero espérate, es que bueno, en ese punto en el te voy a ceder. Gracias. No, si sabemos que queda otra pendiente, esa era fácil para empezar, Patricio. Pero el tema... Era muy arriesgado mantener el sistema de los senadores designados justamente con la intención de modificar la Constitución. Pero porque la correlación había empezado a cambiar, ¿no? En el momento claro. en que usted elimina a los senadores designados, pierde la posibilidad de constituir una mayoría que le permitiera cambiar la Constitución, ¿o no? ¿Cómo se evaluó eso? El tema de los senadores designados es un tema relativo. Con el presidente Frey cambió algo, en el sentido que el presidente Frey fue senador. Claro, bueno, fue senador vitalicio. Claro. Pero él, como presidente de la República, le tocó enfrentar el primer cambio de senadores designados, y en donde el presidente de la República nombró a dos. Nombró al Edgardo Benninger como exministro y a Parra, Augusto Parra como ex rector. Eso es muy chileno, ¿eh? Se critica harto y después... Bueno, porque tiene que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Tiene que hacerlo. O sea, no digas muy chileno, todo el mundo dijo que el más golista de los presidentes franceses después de Gaulle fue Mitterrand, que fue el gran crítico a la constitución de Gaulle, ¿verdad? Y al presidencialismo galo. Bueno, pero tenía que hacerlo. Ahora, era complejo que el Consejo de Seguridad Nacional nombraba los senadores en representación de las Fuerzas Armadas, a propuesta de... Entonces, era un tema, no era claro a quién iba a favorecer aquello, porque si entiendo bien tu pregunta, Luis, es, si hubieran existido los senadores designados, estos a lo mejor a medida que pasaba el tiempo iban a favorecer a la concertación. Claro. Después de 8 años no nos favorecieron, porque siguieron eligiéndose mayoritariamente, ¿verdad?, los que nombraba la Corte Suprema, los que nombraba, en fin. Consejo. De manera que era una institución, yo diría, antidemocrática, pero que además no... Sí reconozco que hubo una cosa que yo hice. Mientras fui presidente, nunca dije que no iba a asumir el cargo de senador vitalicio. Me lo preguntaron siempre con... Así, como está. Y por una razón muy simple. Si hubiera dicho no asumiré, no estoy seguro que esa parte se hubiera volado. ¿No? Claro. Esto de tener al agua en el Senado más mejor, corremos. Llegamos a un acuerdo. No, yo perdón, y en además que ya a esas alturas el senador designado no sé. Estaba ya, no era senador. Es obvio que había que ir en un proceso hacia la vuelta de la democracia, pero mi pregunta, don Ricardo, era un poquito más malula, porque mi pregunta iba a saber si usted estaba de acuerdo que en la Constitución del 80 se dice que va a haber una elección, un plebiscito en 1988, y que si se pierde se entrega el poder y si se gana, digamos, sigue Pinochet. Es decir, es un itinerario fijo desde 1980. Entonces mi pregunta va a que muchas veces la Concertación se ha arrogado la autoridad completa de la vuelta a la democracia, y yo diría que habría que matizarlo, porque obviamente ningún dictador entrega el poder, ¿no es cierto?, de la forma en que se hizo, pero no en el momento, sino que ya planificado desde el año 80. Entonces me encantaría un juicio suyo sobre eso. Porque a mí me retan, porque digo, cuando alguien dice dictadura, a ver, vámonos con calma con dictadura. Entonces eso no, quisiera aclararlo. Sí, uno lo puede pronunciar más cuidadosamente. Dictadura. Que a la Mari le gustan los eufemismos. No, me parece que es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque la discusión que hago yo respecto a la legitimidad de la Constitución, ninguno de nosotros dudó que la Constitución en su origen era ilegítima, por la forma en que se generó. Se votó en un plebiscito sin registros electorales, nada. Las condiciones en las cuales se votó el año 80... Yo voté, fueron escandalosas. Voté el año 80, ¿verdad? Bueno, pero usted no podía permanecer en los registros electorales para contar los votos. No podía estar ahí, lo echaban. Bueno, eso, sí. Bueno, no entremos en eso. Por lo tanto, los planteamientos como oposición fueron muy claros dentro del debate que había en esa época, ¿verdad?
de los que eran partidarios de todas las formas de lucha, lo cual implicaba, ¿verdad?, formas que podían implicar la violencia militar, y los que pensábamos que ese camino no era conducente y que probablemente había que buscar otras formas de resistencia civil pacífica, no violenta. Y a medida que los años fueron pasando, las protestas fueron ocurriendo, con más fuerza, con menos fuerza, etcétera, nos íbamos acercando al momento en que efectivamente se cumplía el itinerario de los 8 primeros años, que según cuentan las crónicas habrían sido originalmente 16, sí, es y verdad. habría sido el ministro del Interior, Sergio Fernández, que le dijo: general, ¿no cree que los 16 es mucho? ¿Por qué no hacemos un arito al medio? ¿Ah? Se parece harto a la verdad eso. Y hacemos un arito al medio y hacemos un plebiscito. Bueno, y efectivamente la sensación que uno tenía cuando ya estábamos en el 86, que el 86 va a ser un año muy decisivo, decimos, Claro. porque si no se produce el cambio que estamos pidiendo, ya vamos a estar encima del plebiscito. Y se produce además un hecho importante, por el cual termina siendo muy decisivo, que no estaba en nuestro libro, ¿verdad?, que es la internación de armas en Carrizal, el atentado al general Pinochet, y en consecuencia, por así decir, está claro que por esa vía se conduce a fracaso, porque mire usted, es partidario de todo eso, hizo una operación de mucha envergadura y se fracasó. Entonces, a partir de eso, viene el plebiscito. Y antes del plebiscito intentamos decir: no, queremos elecciones libres. O sea, ¿por qué vamos a tener que votar por un señor sí o no? Queremos elecciones libres. Y surgió entonces primero un comité de personalidades que pedían elecciones libres, muy amplio. Después surgió un comité de partidos por elecciones libres, que eran básicamente los partidos en torno a la alianza en ese momento. Y nosotros dijimos: creemos un comité de izquierda por elecciones libres, del cual yo fui su primer presidente. Pero ya estamos en el 87. Y a partir de ahí nos damos cuenta que van a haber elecciones libres, y empieza el Tribunal Calificador a tomar un conjunto de medidas, el Tribunal Constitucional también, otras muy importantes, como que tiene que haber registros electorales, que tiene que haber una serie de cosas. Y se cumplieron. Que se cumplieron todas, por supuesto. Y en consecuencia, en ese momento, era tan obvio que a partir de ese momento era claro que el general Pinochet iba a caminar por un cierto trazado, que tenía que caminar por ahí, no podía apartarse de eso, y por lo tanto, si nos organizábamos y sacábamos más votos, podíamos ganar y derrotarlo. Entonces, para responder a esta pregunta, en ese momento conscientemente entramos en el itinerario establecido en la Constitución del 80, en el entendido que si lográbamos movilizar la ciudadanía, ganábamos. Y esto es lo que está en el Así lo vivimos. Eso fue una decisión muy acertada a la vista de la historia, ¿no? Pero en ese momento era muy difícil. Era un albur. A ver, cuento ahí y algo. ya se está cuestionando, ¿eh? ¿Qué? Quisiera hacer ahí un aporte, porque el libro se titula Así lo vivimos, pero la cuestión es que hoy día hay 5 millones de chilenos jóvenes que no lo vivieron y que están siendo cada vez más críticos sus líderes, con respecto a entender que hubo algo entre el plebiscito del 5 de octubre del año 88 y ese plebiscito donde se aprobaron las reformas constitucionales del 89, donde la concertación no dio la pelea para ir más rápido. Don Ricardo, entonces... Pero eso es post-plebiscito. ¿Sí? Estoy hablando de hoy día... Sí. Esos son los autoflagelantes. No, estoy hablando de los jóvenes que hoy día, por ejemplo, cuando viene está la película ahora del no. Y la película del no, entiendo, yo no la he visto, termino así, con una pregunta de si se traicionó o no se traicionó el espíritu del 5 de octubre del año 88. Era lo que tenía que hacer. Y usted, en ese momento, es que don Ricardo, esto es re importante, don Ricardo, cuando llega la negociación con el ministro Cáceres, don Ricardo, usted dijo no. Nosotros debiéramos exigir más, nos estamos tragando todas estas ruedas de carreta. Y hay un debate que cuenta la historia, donde don Patricio, Raúl Silva, si mal no recuerdo, dijeron que había que aceptar. Entonces de repente los jóvenes, y con esto termino, dicen, no habrá demasiada transacción, los nuevos jóvenes. Yo viví ese periodo y yo creo que fue una decisión acertada. Pero ¿qué le diría a usted a esos jóvenes que dicen, sabe que se pudo haber hecho más?
Hay que leer el libro. Ya, voy a mostrar el libro. Lo que quiero decir es lo siguiente, que efectivamente, producido el plebiscito, se inicia un proceso negociador, entre otras cosas, porque de acuerdo a la Constitución de Pinochet, el artículo 8º prohibía a un conjunto muy grande de personas poder participar en la vida pública. Exactamente. Claro. Y por lo tanto, lo primero que había que hacer era derogar el famoso artículo 8º. Entonces se inició una negociación que termina siendo algo difícil de comprender hoy día, en donde estaba Cáceres como ministro de Interior, Claro, ese. y al frente de Cáceres está Elwin y Sergio Onofre Jarpa. Sergio Onofre Jarpa como representante de Renovación Nacional, que tenía un secretario muy joven en aquellos años llamado Andrés Alamán, que todos decían que era una joven promesa. Y que quizás sea el futuro presidente de Chile. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vaya a saber uno. Entonces, las negociaciones finales es Elwin, Jarpa y Cáceres. Y en esas negociaciones finales llega un momento en el cual nosotros pedíamos el cambio al binominal. Claro. Ese era el elemento central. Había en la Constitución, esto debe ser a lo mejor muy latoso, ¿no? No, esto es había en la fascinante. Constitución una falla. Y era que los quórums para cambiar la Constitución eran altísimos. Pero el capítulo que decía de la reforma a la Constitución, Se podía cambiar como... con un quórum de simple mayoría. Exactamente. Entonces, la única forma era hacerlo en 2 tandas. Con simple mayoría cambiamos el capítulo que dice cuáles son los quórums y luego entonces cambiamos los quórums y luego cambiamos con todo. simple mayoría cambiamos el resto. Pero eso ustedes lo sabían ya en ese momento. Sí, Porque- por supuesto. Y por lo tanto, ahora estábamos conscientes de que eso era una maniobra arriesgada, porque podían decir, usted se está riendo de nosotros, no cumple el espíritu es alto quórum. ¿Ah? Bueno, era una maniobra arriesgada, estoy de acuerdo. Y por esa razón, cuando se empieza la negociación, y usted dice, pido esto, el cambio binominal, Y se lo niega. se lo niegan. Entonces, después cuando ellos dicen, y queremos cambiar el artículo de los quórum, de la reforma, 68. entonces yo digo, no, aquí una por otra. Que no. Y si no, estábamos declarando lo que íbamos a hacer después cuando... Tampoco iba a haber arreglo para el artículo 8º, Don pero ya Ricardo, estábamos sí, declarando pero- lo que venía después. Ya. Lo que venía después era un cambio que le podían decir, usted está violentando el espíritu de la Constitución. Y estamos en otro lío y no sé a dónde vamos. Claro. Don Ricardo, vamos a irnos a corte, pero antes, no sé, mi sensación, yo no soy experto en historia como la Pati, ni soy sociólogo, ni antropólogo, pero mi impresión es Como que... siempre abogado. Soy un simple abogado. Es que Sergio fue muy atrás. Yo creo que la crítica que está en el aire hoy día de los jóvenes que no vivieron de esta etapa, más que a ese momento de negociación que es muy lejano y difícil de conocer además, se centra más bien en cómo quedó la Constitución. Estoy hablando de gente que sabe algo de Constitución y de legislación. Cómo quedó la Constitución el 2005 después de su reforma. Cómo lo del binominal uno puede entenderlo, parte de una negociación, pero cómo no se rompió la rigidez para reformar la Constitución. Ah, bueno, porque eso no se lo van a dar nunca, pues. Pero entonces esa fue la decisión suya. No. Esa fue la O sea, decisión se de bajaron quórum de 2/3 a 60%, o sea, hubo disminución de quórum, pero eso es a la vez es una negociación, porque ¿cómo no se le ocurrió tal cosa? No, pues, eso ya me parecería una falta de respeto por eso a la no se inteligencia humana. podía más. Ese fue lo máximo que se O sea, pudo. lo que estoy diciendo Porque hoy día es- tenemos clausurado, Pero ¿no? vea usted lo que ha pasado después de todo lo que ha pasado. Cuando me dicen, ¿por qué no es una reforma tributaria? Ve usted la reforma tributaria que han mandado hoy día al Parlamento, como la dijo Mario Bray, su reforma de Macetero, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que lo que estamos viendo hoy a lo mejor les puede dar a entender ellos, porque le voy a terminar lo que me dijo Sergio. Efectivamente yo tenía una opinión distinta a la Claro. de Sergio Joel. Usted reclamó ahí. Y en esa reunión final de la concertación era muy claro. Entonces yo empiezo a preguntar, una serie de preguntas, porque estaba en contra.
y ha sido una de las pocas veces que he visto a Patricio Aylwin enojado, golpeó la mesa y respondió fuerte. Porque claro, estaba terminada la negociación, entonces lo que había que hacer era decir sí, aceptamos, y votamos que sí en el próximo plebiscito, porque hay que hacer un plebiscito. O yo mantengo mi punto de vista y yo y mi partido vamos a votar que no. Entonces yo pregunto, claro, si hubiéramos hecho aquello, ¿qué habría ocurrido en Chile? Se acaba la consultación antes de nacer. Y continuamos entonces con el candidato Vigio, quien quiera que sea. Entonces, lo que te digo esto porque las negociaciones son las negociaciones, por supuesto. Cuando me doy cuenta, usted sabía lo que iba a ocurrir, por cierto, y la respuesta de Aylwin fue decir, yo preguntaba, ¿cuáles son las garantías? Entonces me dice que la garantía es una cena al día siguiente en la casa de Rivadeneira, etcétera, etcétera, donde vamos a brindar por el cambio del binominal, escúcheme, el cambio del binominal, porque como Renovación Nacional y la Concertación están de acuerdo en que hay que cambiar el binominal, juntos vamos a hacer mayoría y lo cambiamos. Primera decisión de la legislación del año 90. Y aquí estoy yo conversando con ustedes, esperando que cumplan el cambio del binominal. Pero buena respuesta. Vamos a ir a un corte y volvemos aquí a SQC, Somos lo que conversamos. Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta aquí en SQC, Somos lo que conversamos, desde la Universidad de Talca, nuestro anfitrión y auspiciador, acá en la sede de Santiago. Estamos los contertulios de siempre, acompañados por don Ricardo Lagos Escobar. Y bueno, aprovechemos de hacer una última pregunta respecto del libro propiamente tal, el último libro de don Ricardo Lagos. Este libro es su no sé, biografía, de su memoria propiamente tal, su legado a nivel político e intelectual. No son memorias. Memoria es algo que hay que hacerlo con mayor seriedad y precisión. Estos son más bien trazos de elementos que pasaron y que me tocó vivirlos a lo largo de lo que ha sido mi vida. Pero yo diría que ya llegará el momento de escribir memoria. Mientras tanto, esto está en ejecución. Hablemos entonces un poquito de... Tiene un archivo muy bueno. Hasta el término del 2006, no resistí porque en muchos lugares, esto se publicó primero, como ustedes saben, en Estados Unidos, me decían, bueno, explique, si las cosas las han hecho en Chile y les ha ido tan bien, ¿por qué las protestas de los estudiantes hoy? Claro. Entonces esa es la razón por la cual escribí un capítulo final que, a modo de epílogo, dije, tratando de entender que en 20 años, si usted tiene un conjunto de políticas, de instrumentos propios de una determinada forma de entender el país y tiene éxito, usted va a cambiar el país. Si cambia el país... Y lo cambiamos. Y si cambia el país, tiene que cambiar los instrumentos, las políticas, tiene que cambiar las prioridades. Si tiene un país con un 40% de gente viviendo en pobreza, y la redujo, y tiene sectores medios emergentes, más empoderados. Bueno, y gracias a quién se cambió. Gracias al modelo se cambió. Por eso quería, hablemos del modelo, y eso ya nos metió en tema aquí, don Ricardo. Modelo económico, modelo político que tenemos hoy y que está crujiendo por algunos lados. Su imagen de este crujir es algo
muy potente o es algo más cosmético? ¿Basta con algunos ajustes para mejorar y mantener el modelo? ¿O ya hay que ir a algo más de fondo? No, yo ahí digo que hay 3 ciclos que concluyeron en el país. El ciclo político, que implica, digamos, la Constitución, el derecho a veto, lo que hablábamos de antes, Sí. cuando el vino Milán. 2, el ciclo económico, en virtud del cual lo importante es aumentar ingresos por habitante para mejorar indicadores económicos sociales. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a los $20.000 de ingresos por habitante, esa relación tan estrecha deja de serlo y lo que pasa a explicar el mejoramiento de indicadores económicos sociales es distribución de ingresos y no el ingreso por persona. Y como tenemos una distribución de ingresos muy mala, entonces digo, ahora la tarea número 1, más que cómo hacemos para que siga aumentando el ingreso por persona, es cómo cambiamos distribución de ingresos. Tarea económica número 1. Pero dentro del modelo. Y la número 3, ¿cuál es la número 3? Que usted tiene que cambiar lo que son las demandas sociales del país. Porque tiene que hacerse cargo de lo que implican los sectores medios emergentes en Chile, que tienen otras demandas, pero más importante, exigen más participación, se sienten más empoderados y por lo tanto tienen mayores conocimientos. No diría que estamos volviendo a la etapa, ¿verdad?, cuando en la Inglaterra de 1700 sacan un periódico, y porque sacan un periódico que tema los temas públicos, entonces los filósofos franceses dicen, ¿y por qué ahora va a ser el rey el único que resuelve los temas públicos? ¿No es que ahora los que sabemos leer y escribir, leemos el diario y ahí están los temas públicos? Yo también tengo opinión, no hay que hacer leer ahora. Y está el diario, sale todos los días. Y se le ocurrió inventar la democracia. Entonces, representativa, porque elegimos un representante. Y ahora estos sectores empoderados, que saben tanto y que exigen participación, bueno, ¿cómo usted les va a dar una institucionalidad para que expresen esa demanda de participación? Y si no, entonces usted ve, pues ve Aysén, ve Punta Arenas, ve Calama. Si no ocurren estas 3 cosas, ¿está en riesgo la paz social? Ah, bueno, claro, o sea, yo creo que cuando termina un ciclo de esas características, ¿no?, entonces creo que allí está en riesgo la paz social. Ahora, no resisto una pequeña digresión respecto al modelo. Porque el modelo, ¿de qué modelo hablamos? El de los que piensan que la sociedad se hace imagen y semejanza del mercado y que basta con aquello, o de los que pensamos que la sociedad se hace imagen y semejanza de lo que piden los ciudadanos y los ciudadanos demandan bienes públicos y los bienes públicos deben estar al alcance de todos y por lo tanto hay un espacio donde el mercado puede funcionar, pero hay otro espacio en donde el tipo de sociedad que usted conforma, y ese es el sentido del voto, en que ciudadanos somos todos y como ciudadanos todos valemos lo mismo. Cuando es el mercado, consumidores somos todos, pero consumimos distintos según el tamaño del bolsillo. Entonces aquí tenemos un tema que es bien una línea divisoria, digo yo. Si me guío por aquel que acaba de celebrar y festejar sus 100 años Milton Friedman, claro, yo entiendo. Pero también entiendo, ¿verdad?, que incluso Milton Friedman inventa, como sabe nuestro distinguido economista Luis Eduardo, el impuesto negativo, ¿verdad? En donde, precisamente porque es tan pobre, que le van a dar una cantidad de recursos que va a financiar el que paga los impuestos positivos. Y ese es el impuesto negativo, ¿verdad? Pero eso es una decisión de los ciudadanos. Don Ricardo, pero ¿cómo se llega a eso? Eso es importante, don Ricardo. Se llega a eso política. a través de la política. No, pero Un nuevo ¿cómo acuerdo. se llegó a eso? Es decir, ¿cómo se llegó a que una clase media emergente necesitara empoderarse, realmente ser democrático, querer decidir entre el mercado o la ciudadanía? Se llegó gracias a que se implementó un modelo, que usted lo implementó, que lo implementó Patricio Aylwin, que lo implementó Pinochet, claro, en definitiva. Entonces yo creo que hay que no desconocer, yo creo que hay que avanzar.
Y en eso yo comparto lo que usted dice ahí de los ciclos cerrados. Pero eso no significa que cuando uno cierra el ciclo está despreciando lo anterior. Es la base de lo anterior. Por supuesto. Y que se mire así, porque no se ve así. No, pero no se ve así, pero así es. Y yo creo que el genio histórico también de la concertación fue aceptar una economía abierta y de mercado que dio crecimiento económico, hubo políticas públicas para los pobres, pero eso ya es completamente insuficiente. Hace falta un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social y político, pero el problema, don Ricardo, es que uno ve, usted ya antes de las protestas planteó las 7 tareas, entonces dijo ya, reforma tributaria para la igualdad, políticas educacionales, una revolución de verdad, democracia 2.0. 2 años después de ese documento, uno le da la impresión de que no hemos avanzado. Oye, como los grillos, Claro, entonces, falta liderazgo. Y usted fue convocado junto con los otros 3 expresidentes de la concertación a hablar con el presidente Sebastián Piñera. Y hubo un momento en que uno quiso creer que era posible un pacto político nuevo, pero no se logra. Y uno siente como que se empieza a estancar la política. Y termino con esto. Y si la política no hace la redistribución económica, se desprestigia la política. Y hoy día, acaba de salir el día de ayer, una encuesta donde nuestra Cámara de Diputados, nuestro Senado, tienen 14%, 16% de confianza. Escucha, qué harto. Es un desastre, ¿cómo va a ser alto? Es un desastre. Entonces, ¿qué salida puede tener? ¿Qué salida tiene esto, Ricardo? Bueno, y le puedo agregar claro. un adendum a eso. ¿Cómo ve usted en este contexto el papel de las terceras fuerzas, digamos, Marco Enrique Minami y otros Andrés Velasco, un buen punto. Andrés Velasco, Parisi, etcétera? ¿Qué papel van a jugar ellos en todo este enredo? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que Chile históricamente ha sido una sociedad de 4 o 5 grandes corrientes políticas. Y sigue existiendo hoy. Tú tienes 2 corrientes en la derecha, tienes 3 o 4 en la concertación. Pero claro, el binominal obliga a este tipo de coaliciones para poder subsistir, lo que está pensado así, ¿verdad? Y por lo tanto, la riqueza y diversidad empieza a perderse en la bruma de 2 coaliciones. Y en consecuencia, el sistema no da cuenta de la riqueza de visiones políticas que hay, porque obviamente que es distinto el planteamiento de un demócrata cristiano, de un socialista, un PP, etcétera. Y por lo tanto, esas terceras fuerzas son expresión de la incapacidad de tener salidas del sistema clásico, de estas 2 fuerzas. Y la sociedad chilena está más sofisticada, quiere blanco tinto. Sí, pero es que dentro del tinto yo quiero un Cabernet Sauvignon. No, es que, oiga, el Cabernet salió muy bueno, ¿por qué no me compré un Cabernet? Entonces, eso yo creo que es lo que está explicando las terceras fuerzas. Ahora, el drama de las terceras fuerzas, que mientras usted no cambie el sistema, las terceras fuerzas terminan siendo, mire todo lo que implicó esa tercera fuerza durante 20 años que fue el Partido Comunista, y hasta que no se hizo una trabajosa negociación para darle un hueco y un espacio, no habrían llegado nunca al Parlamento. Entonces, creo que eso es tremendamente negativo. Ahora, que esas terceras fuerzas son un llamado de atención, porque digámoslo francamente, la ciudadanía ve a la clase política, pero la clase política también la ve junto con la clase empresarial, o sea, son todos lo mismo, es una élite que está, etcétera, etcétera. Y eso creo que es tremendamente negativo como país. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, a ver, si estamos de acuerdo en que esos 3 ciclos terminaron, ¿cómo damos paso a un nuevo entendimiento social amplio de la sociedad chilena? Y si no lo hacemos, nos empezamos a quedar atrás también con respecto a otros países. Sin duda. Porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, oiga, pero hasta por ahí nomás. Oiga, mire usted con qué fuerza está ralentizando Perú, con qué fuerza irrumpe Colombia, con qué fuerza... Bueno, Brasil. El mundo se sigue moviendo y nosotros aquí me temo que estamos en una discusión mucho si son galgos o podemos. No estamos discutiendo qué es lo que son, ¿no? ¿Hay posibilidad de que alguien tome el liderazgo, don Ricardo? Sí, ¿Le porque ve cara a eso? a raíz de eso yo le quería preguntar a don Ricardo, porque en su época usted estudia las cosas y usted tiene fama y lo sabe, estudia las cosas, analiza, pero cuando usted se convence de algo, toca la mesa, golpea la mesa y dice, por aquí vamos. Estoy hablando como líder de partidos políticos, como líder político, qué es lo que debe hacerse.
Pero resulta que eso no existe hoy. Y yo creo que lo que hace falta en eso, después me van a decir que yo amo a Lagos, pero... Nosotros sabemos ya. Lo que no es mentira. Lo que no es mentira. Pero se necesita un Lagos en el sentido, digamos, de una autoridad, de un liderazgo. Que toma decisiones orden. difíciles. Y se lo digo en forma muy clara y franca, porque eso es lo que nos falta en Chile. Eso es lo que yo no veo. Lo que a mí me parece, bueno, la palabra que tiene, pero lo que yo pienso es que hemos ido perdiendo la capacidad de tener una mirada más larga de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos ensimismamos, nos engolosinamos. Y que el mundo está bien enredado también, ¿no? Por cierto, y precisamente porque el mundo está bien enredado, usted tiene que tener una mirada más larga. Y es ahí donde lo que planteé con los 7 desafíos, que tenían que ver con temas de más largo aliento. Claro. ¿Cómo aprovechamos nuestra localización geográfica para hacer un puente entre el Asia pujante y América Latina? ¿Cómo aprovechamos, digamos, o pensamos o repensamos una demografía? Está de moda el censo, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que el censo va a ver que o nos mantenemos o disminuimos. Y si no disminuimos es por la migración. Porque si la tasa de fecundidad de nuestras mujeres es 1.9, la población chilena, a partir del nacimiento y muerte, va a disminuir. Somos madres adolescentes pobres. El 22% de los niños chilenos son pobres. Pobre. Por eso. Entonces, Ahí tenemos nuestra... Y ahí entonces nos genera un tema respecto de que, bueno, el crecimiento de Perú ha sido más rápido, el de Argentina más... ¿Qué pasa con la demografía? ¿Qué pasa con los temas de cambio climático, energías renovables, etcétera? Son tremendos temas, pero que o los abordamos o nos vamos quedando atrás. Con la energía, pues. Con la energía, claramente. Claro. Don Ricardo, y en ese sentido, habría, no le voy a hacer pedir un análisis prospectivo de quién va a ganar, por supuesto, en las elecciones y en las futuras, pero como está el sistema binominal y la falta de liderazgo que estamos hablando, ¿existe una gran diferencia que gane la alianza o que gane la concertación? Yo creo que existe, sin duda alguna, por la razón que daba en la línea divisoria. Cuánto de bienes públicos, cuánto del fin del mercado. Sin embargo, en esta elección municipal pueden haber eventos que llamen la atención, ¿verdad? Porque nadie habría pensado que en una primaria abierta, tan abierta, se iban a poner en Providencia la señora Ferrazo. Pero son 2.000 votos, 3.000 votos. Votaron muy poquitos, no significa nada. Y en consecuencia, está bien. Pero ocurre que los partidos de la concertación estaban apoyando a una determinada persona, con el mayor respeto, nuestro amigo Insulza, que todos pensaban que la competencia era con Belolio. Claro, y ganó. Claro. Y ganó doña Josefa. Claro, es cierto, lo que tú dices son solamente 3.000 votos y no es representativo. Pero ahora están... ¿ah? Sí. Entonces, mi pregunta es, independiente que Josefa Razo le gane o no gane, la Pepa gane o no gane, va a ser sin duda una campaña como para pensarla. Ahora, ¿qué explica que en una comuna como Providencia, en Santiago, la ciudadanía opta por alguien que no tiene nada que ver con ningún partido? Es muy peligroso. Muy significativo, ¿no? Es significativo, ¿verdad? Ahora, es el deseo de decir, tómeme en cuenta, yo también quiero dar mi opinión. El tema es la participación. Y estos señores entonces no me representan porque estos dirigentes... Es como el 52. Quizás hay muy poca diferencia entre lo que plantea una coalición de la otra. Entonces viene también, claro, bueno, lo que tú... No, pero el caso de Providencia... 52. El caso de Providencia es que así. no es así, Sí, por eso claro, llama la atención. No está así, dado el alcalde que tiene. Claro, lo que pasa es que allí también, claro, uno puede Un caso tener la laboratorio. otra lectura, ¿verdad? De decir, bueno, mire, el alcalde tiene una personalidad muy fuerte, ¿verdad? Y concita también elementos negativos en su contra, pero bueno. Sí. Pero creo que estamos viviendo un momento muy especial en el país. Vamos a tener que... ¿Que cortar? Está tan entretenido. Una Ya, última mira, pregunta. si alguien está como atravesado con No, yo una estoy pregunta, atravesado porque dale, estoy momento. preocupada. Acabo de hacer un par de entrevistas sobre el tema de la Haya, el canciller y el embajador de Perú en Chile. Y me interesa mucho, don Ricardo, usted que sabe por dentro
lo que son nuestras relaciones internacionales y específicamente con nuestros vecinos. ¿Cómo vislumbra usted lo que se nos viene muy, muy luego? Muy buena pregunta. Dicen que soy sagaz para hacer las preguntas. Yo creo que es un momento en el cual ambos gobiernos y ambos países debieran prepararse. Prepararse porque va a ser un momento difícil, primero, cuando sean los alegatos públicos. Porque los alegatos públicos van a ser duros y crudos. A la galería, ¿no? Sí, y porque allí se van a decir cosas un poco fuertes. Entonces yo creo que la opinión pública tiene que estar preparada. Los primeros alegatos los inicia el Perú, que es el demandante, y después quien responde es Chile. Pero estos primeros 3 días, que creo que son 3 días los alegatos orales que le corresponden a Perú y otros 3 días que responden Chile, esos 3 días la opinión pública debiera estar preparada. Ese es un primer tema. Dicho esto, la segunda preparación es para el fallo. Porque también los fallos muchas veces son como las elecciones. No se ganan ni se pierden, se explican. Y entonces, ¿qué explicación se tiene? Porque uno podría diseñar situaciones en que a mi juicio sería un triunfo neto de Chile, pero en donde la contrapartida podría decir Chile perdió por razones 1, 2, 3, ¿me entiendes? Claro. Y viceversa. Entonces creo que esto obliga a algo cuidadoso, de una política de Estado, de todos. Y la última reflexión, creo que siempre las relaciones con los vecinos son complejas y por lo tanto es lo que hay que dedicarle la mayor parte del tiempo. Yo siempre he dicho, mire, yo con quien tuve mayor cantidad de encuentros fue con Perú y con Bolivia. No obstante que con Bolivia no teníamos relaciones diplomáticas. Pero si mido en términos de horas con los respectivos, durante mi periodo, que fueron 6 años, me tocaron 6 distintos presidentes en Bolivia. Es compleja la cosa. Pero con todos ellos me entrevisté y con todos ellos dialogué y con todo, porque eso hay que hacerlo así. Y por lo tanto, creo que este es un tema que, como dice Patricia, va a ser muy complejo. Va a tener, los alegatos son ahora en noviembre, diciembre. Y luego entonces tenemos un fallo eventual a mediados del año próximo, o sea, cercano a la elección presidencial. Y ese va a ser otro momento también en donde uno tendría que esperar que haya altura de miras para... Política de Estado, ¿no? Para abordar aquello y una política de Estado. Muchas gracias, don Ricardo Lagos Escobar. Muchas gracias, queridos contertulios. Se nos hizo corto, pena, pero bueno, pero es necesario... Quedaron varias preguntas en el tintero. Para un libro que leer. Gracias por la invitación. Gracias a usted y somos lo que conversamos. Hasta la próxima semana, acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago. Chao. Nos vemos. Dejamos la reforma.